Probablemente hayas visto varias películas, documentales o leído relatos acerca del fenómeno OVNI y abducciones alrededor del mundo. Siendo este fenómeno algo tan explotado en el cine y la televisión, es fácil tener una idea o noción exagerada acerca de ciertos acontecimientos, sin tener aún explicaciones más concretas sobre ciertos fenómenos relacionados, como lo es, por ejemplo, el llamado Missing Time o tiempo perdido, fenómeno que da vida al presente video. Te invito a ser parte de este viaje, donde conocerás más acerca de algunos episodios misteriosos de la historia, algunos ocurridos más cerca de lo que crees. Acomódate y prepara el alma. Se denomina Missing Time o tiempo perdido al fenómeno en el que una persona no puede recordar qué ha hecho durante un determinado lapso de tiempo, o cómo llegó de un punto A a un punto B, o no entiende cómo pasaron tantas horas haciendo una actividad en la que debió demorarse menos. Por ejemplo, empezándola de día y en un pestañeo ya siendo de noche. La rareza de este fenómeno genera gran controversia, pues ha dividido a los interesados en dos posturas enfrentadas. La primera es la de los ufólogos, los cuales proponen una hipótesis basada en los testimonios OVNI, y la segunda es la posición que tiene la psicología con respecto al tema. Explicación ufológica. Los investigadores del fenómeno OVNI asumen que la sensación de pérdida de tiempo es una característica de los avistamientos de objetos voladores no identificados, encuentros con sus tripulantes o abducciones. Supuestamente ocurre por una extraña capacidad que poseen los extraterrestres de manipular el espacio-tiempo. Algunos casos conocidos relacionados al fenómeno Missing Time. Uno de los hitos más reconocidos a nivel mundial por los ufólogos es la abducción de Betty y Barney Hill, ocurrida el 19 de septiembre del año 1961. Los Hill estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portsmouth luego de unas vacaciones. En determinado momento vieron una luz en el cielo que inicialmente confundieron con una estrella fugaz, pero se dieron cuenta de que ésta ascendía en vez de caer. Así que por pedido de Betty bajaron del automóvil para observar el extraño fenómeno, pero al no hallar explicación retomaron el viaje. Más adelante vieron que la luz se acercaba rápidamente hacia ellos y se detuvo sobre la carretera, obligando a los Hill a descender del vehículo para observar lo que finalmente describieron como una nave discoidal. Barney sacó unos binoculares y observó que dentro del artefacto habían aproximadamente 7 u 8 seres, de los cuales uno de ellos le envió un mensaje telepáticamente en el que le comunicaba: «Quédate donde estás y sigue mirando», mientras la nave se acercaba y expulsaba por la parte inferior una especie de estructura desconocida. Cuando Barney vio aquello, le dijo a su esposa que iban a ser capturados. Entonces subieron corriendo al automóvil y huyeron a toda velocidad. Lo que ocurrió después fue que ambos sintieron extraños ruidos en el auto y experimentaron un estado alterado de conciencia, como si el tiempo se ralentizara y los sentidos se adormecieran. Al amanecer, cuando llegaron a su casa, trataron de reconstruir la cronología de los hechos ocurridos entre que perdieron la conciencia y el momento en que siguieron manejando, pero no pudieron hacerlo. Faltaban piezas en el rompecabezas. Tiempo después, el matrimonio Hill se sometió a hipnosis regresiva y descubrieron una historia alucinante, llena de detalles que al parecer habían sido apartados de su conciencia. Otro caso impresionante es el del argentino Carlos Colón, quien el 25 de agosto del año 1999 conducía en su camioneta a la altura del kilómetro 465 de la Ruta Nacional número 5. De repente, lo asaltó un insoportable zumbido que atribuyó a una falla eléctrica que afectaba la radio del vehículo. Tratando de encontrar solución al desperfecto, aparcó su camioneta
a un lado de la carretera y vio cómo se le acercaban unos humanoides de unos 2,5 metros encerrados en una especie de pantalla, de los que quiso tomar recaudo bajándose de la Chevrolet y situándose a un lateral de esta. Al cabo de pocos minutos, fue testigo de cómo esa especie de pantalla y los humanoides que estaban dentro de ella desaparecían, perdiéndose en la lejanía. El aterrado conductor presenció el alejamiento al costado de un alambrado, a varios metros de la camioneta y en un sitio al que nunca supo cómo había llegado. Luego corrió hasta su vehículo y se marchó velozmente. Cabe destacar que el caso de Carlos Colón no fue el único en ese lugar. De hecho, los más experimentados ufólogos de Argentina afirman que en la misma Ruta 5, entre el partido de Trenque-Leuquén, Buenos Aires, y Santa Rosa, La Pampa, se dieron innumerables casos de camioneros que relatan una extraña sensación de salto repentino entre el kilómetro 465 y el 580 en cuestión de segundos, lo que podríamos definir como una teletransportación. En Chile también han ocurrido diversos fenómenos de este tipo. El más famoso probablemente sea el del denominado Caso del Cabo Valdés. Aconteció en la madrugada del 25 de abril del año 1977, en la zona de Pampa y Uscuma, en la actual región de Arica y Parinacota, a 5 kilómetros de la localidad de Putre, al norte del país. Consistió en la supuesta abducción de Armando Valdés Garrido, de 23 años en ese entonces, cabo de una patrulla del Ejército de Chile, quien por un lapsus de 15 minutos habría estado desaparecido tras haberse acercado a una intensa luz que tanto él como los otros soldados vieron descender del cielo, apareciendo después con una barba de varios días y su reloj digital 5 días adelantado. El caso tuvo una gran repercusión tanto en la comunidad ufológica como en la prensa de la época. A pesar de que por décadas ha sido considerado un caso emblemático de abducción en Chile, en el segundo encuentro ufológico de Maipú, el propio Cabo Valdés hizo un discurso público, volviendo a plantear que en realidad la supuesta abducción fue solo una mala interpretación del relato de sus soldados, que por estar frente a una fuerte luz le perdieron de vista cuando fue a orinar, y desmintió públicamente a algunos ufólogos que sostenían otra versión de la historia. Sin embargo, el ex Cabo Valdés también fue entrevistado por Cuarto Milenio, un programa televisivo español que trata en general sobre temáticas relacionadas con el mundo del misterio y los enigmas. En esta entrevista, el cabo niega la versión en la que él se había ido a orinar en momentos de la aparición de la luz y ratifica su desaparición y su amnesia durante el momento de su supuesta abducción. Algunos ex soldados testigos del fenómeno siguen afirmando su veracidad hasta el día de hoy. Sin embargo, Armando Valdés ha dado contradictorias declaraciones en diversas ocasiones. Por lo tanto, tú decides qué creer. Otro famoso caso de Missing Time ocurrido en Chile fue el del ingeniero Rigoberto Vergara, ocurrido aproximadamente en el año 1974 en la localidad de Iquique, al norte del país. Este suceso fue la inspiración para el capítulo llamado El Viaje del programa chileno El Día Menos Pensado, dirigido por el periodista Carlos Pinto. Rigoberto era trabajador de una empresa minera y vivía junto a su esposa y 2 hijas. Era un apasionado de la exploración de ex oficinas salitreras, buscando tesoros y sintiendo con ellos una extraña conexión al punto de inexplicablemente saber algunos detalles muy específicos de estos objetos, como por ejemplo a quién había pertenecido y en qué contexto fue abandonado. Logró jubilar tempranamente de su trabajo para dedicarse de lleno a esta actividad que tanto lo apasionaba. Un día, como era habitual, salió temprano de su casa con periódico en mano para ir a explorar una de estas ex oficinas, pero al volver en la tarde tuvo que tocar a la puerta porque su llave no funcionó, abriéndole así una de sus hijas, la cual quedó en estado de shock, ya que habían pasado alrededor de 8 años desde la última vez
que vio a su padre, el cual estaba con la misma ropa e incluso el periódico del día que desapareció 8 años antes. A los 2 años de su desaparición lo dieron por muerto y pusieron una tumba simbólica en el cementerio, teniendo su familia que enfrentar diversos rumores y comentarios acerca de su desaparición, desde una supuesta infidelidad hasta una detención por parte de los militares de la época, ya que en dicho momento Chile estaba en plena dictadura militar, aunque Rigoberto no pertenecía a ningún partido político. Su amigo y connotado parapsicólogo chileno, llamado Andrés Barros Pérez Cotapos, fallecido el año 2010, es quien ha explicado lo sucedido después de varios años, ya que tenían un pacto, el cual consistía en que Andrés solo daría detalles del caso una vez que su amigo Rigoberto falleciera, y así fue. Los hechos fueron narrados en una entrevista realizada por el periodista Carlos Pinto, director y conductor del programa donde fue emitido el capítulo que cuenta esta misteriosa historia. Andrés señala lo siguiente: me atrevo a decir que Rigoberto estuvo en un espacio de tiempo alterno a nosotros. Soy afín a la teoría física de los bolsones de tiempo. Lo paranormal está muy cerca de nosotros. Este es un testimonio en memoria de mi amigo y su familia. Existen diversos casos ocurridos en Chile. Se habla incluso de portales dimensionales, ventanas temporales o bolsones de tiempo-espacio en algunas carreteras o rutas del norte del país, siendo diversos los testimonios de personas que han mencionado haber vivido este tipo de fenómenos. Uno de los testimonios consiste en una persona que iba por la ruta y describe haber visto por breves segundos criaturas prehistóricas caminando a un costado de la misma. Otros relatos son de viajeros que iban en bus, los cuales afirman haber llegado en un pestañeo a un destino que estaba a varias horas de distancia, teniendo aún calientes sus tazas de té cuando llegaron. Tipos de Missing Time. Si bien es cierto, hay similitudes entre los casos, hay algo que los diferencia, y es la forma en la que transcurre el tiempo en las diversas líneas temporales de quienes afirman haber protagonizado dichos sucesos. En el caso del matrimonio Hill, ellos no dicen haber perdido precisamente el tiempo, sino más bien la conciencia de qué es lo que hicieron en ese tiempo. Pero en el incidente de Carlos Colón, aunque él cree que nunca perdió el conocimiento, apareció unos metros más allá de donde se encontraba inicialmente. Y lo mismo le sucede a los camioneros de la Ruta 5, los cuales se adelantan en tiempo y espacio sin darse cuenta cómo y cuándo ocurrió, o sea, que son teletransportados de un punto a otro en un tiempo menor al que debieron haber ocupado en recorrer dicha distancia. En este último caso, en vez de faltar recuerdos de un periodo determinado, lo que falta es el tiempo en sí mismo, como si hubieran viajado a la velocidad de la luz. En el caso del Cabo Valdés y Rigoberto Vergara, el tiempo transcurrió diferente para ambos. En el primer caso, Armando Valdés habría desaparecido aproximadamente 15 minutos de esta línea temporal, pero transcurrieron 5 días para él. Tanto su barba como el reloj así lo indicaban, aunque él no recuerda nada. En el caso de Rigoberto, solo transcurrieron unas horas para él y 8 años para todos los demás en esta línea temporal, por lo que él estaba idéntico, incluso con la misma vestimenta, pero su familia y amigos estaban 8 años más viejos. En palabras del experimentado investigador del fenómeno OVNI, Luis Burgos, una es la teletransportación atemporal, en la cual el protagonista tarda minutos u horas en recobrar la conciencia y lo hace en un lugar totalmente alejado del punto en que se encontraba inicialmente. La otra es la llamada teletransportación instantánea, y es la que habitualmente se da en la Ruta 5, cuando los conductores ni se dan cuenta de que han sufrido el fenómeno. Lo hacen cuando de repente ven un cartel de vialidad indicando que han recorrido una distancia impensada en fracciones de segundos. Explicación psicológica.
Científicamente hablando, la explicación más plausible para las supuestas abducciones sucedidas durante el sueño es que los relatos surgen como consecuencia de episodios psicóticos de parálisis del sueño o de sueños lúcidos no controlados. En relación a quienes dicen haber sido abducidos mientras caminaban, trabajaban o incluso mientras conducían su automóvil, como es el caso de Betty y Barney Hill, se explicarían por las influencias culturales. Esta hipótesis se basa en que los relatos de raptos alienígenas se han incrementado después de que las películas de extraterrestres y abducciones empezaron a aparecer en el cine y en la televisión. Por lo tanto, la explicación científica complicaría a la investigación ufológica, ya que en este caso los ufólogos deberían descartar los casos en los que se demuestre que la víctima tuvo un episodio paranoico, por lo que resultaría más complicado dar con los casos en los que aparentemente sí sucedió un rapto real. Además, la posibilidad de sufrir un episodio paranoico es anecdótico, es decir, no es necesario sufrir algún tipo de inestabilidad mental para sufrir episodios de parálisis del sueño y autoconvencerse de haber sido raptados por algún tipo de entidad extraterrestre. Debido a todas estas posibles explicaciones desde distintos puntos de vista, es que se hace necesario analizar los pros y los contras de la hipótesis científica. Aunque es indudable que existen trastornos mentales que afectan la percepción de la realidad, tales como la psicosis, la esquizofrenia, amnesia temporal, entre tantas otras, hay que destacar que los síntomas característicos de estas patologías no se cumplen con exactitud en muchos de los casos de supuestas abducciones y pérdidas de tiempo. Por ejemplo, se dice que los protagonistas de estas historias pudieron sufrir un brote psicótico, es decir, una desconexión de la realidad, para lo cual no es necesario que sean personas que sufran de trastornos mentales, sino que puede pasarle a cualquier persona sana. Pero, usando como ejemplo el caso de Betty y Barney Hill, ambos estaban en la carretera conduciendo durante varias horas y llegaron a sus casas en un tiempo prudencial, es decir, nunca dejaron de manejar el automóvil, por lo tanto, no se atrasaron considerablemente para llegar a su domicilio. Entonces, ¿cómo se puede entender que perdieran la conexión con la realidad sin dejar de manejar correctamente? Por otra parte, el caso de la amnesia temporal genera la misma incógnita. ¿Cómo es que pudieron perder la conciencia y seguir manejando correctamente hasta su casa? Lo más probable es que hubieran chocado o tenido algún tipo de accidente en el camino. Con el caso de Carlos Colón y los conductores de la Ruta 5, sucede algo aún más increíble. Ellos no han perdido la razón en ningún momento, sino que se han adelantado en el espacio-tiempo sin haber notado el cambio. Y lo más llamativo es que los relojes denotan que realmente así sucedió. Entonces, ¿cómo explica la psicología una alteración que no solo se produce en la mente de un paciente, sino también en los relojes de todas las personas? Lo mismo ocurriría en el caso del Cabo Valdés y de Rigoberto Vergara. En el primer caso, la barba y el reloj del ex cabo serían prueba de que no fue imaginación de los testigos ni un trastorno por parte del afectado. Y en el caso de Rigoberto, el periódico de 8 años de antigüedad que traía consigo cuando regresó, sumado al testimonio de su familia y de su amigo Andrés Barros, connotado parapsicólogo, serían la prueba de que Rigoberto no sufrió las consecuencias de ningún tipo de trastorno que explicara lo que le pasó, sobre todo por la cantidad de tiempo que estuvo desaparecido. Probablemente sea una buena idea realizar un trabajo en conjunto entre psicólogos, psiquiatras y ufólogos para no caer en contradicciones o juicios apresurados y así llegar a conclusiones más acertadas, respetando ambas áreas de una ciencia que aún tiene mucho potencial explicativo. Sean estas experiencias reales o no, o ya sean explicables desde la psicología o desde la ufología, tú tienes la última palabra.